Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todas las personas que hasta ahora ya nos acompañan y estamos listos para seguir nuestro estudio alrededor del libro de Apocalipsis, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Mis hermanos queridos, hemos estado analizando el libro de Apocalipsis y espero que haya sido de bendición. Usted puede estar de acuerdo o no, no importa. Lo más importante es sacar los contenidos, las enseñanzas profundas que este libro tiene al respecto. Ya las cuestiones escatológicas, el orden de las cosas y los detalles de los últimos tiempos son cuestiones secundarias en las cuales podemos diferir. Pero los contenidos éticos, morales y profundos que este libro nos enseña son indebatibles, incuestionables. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a orar. Antes de comenzar, acompáñenme en oración, por favor, y démosle gracias al Señor por su misericordia. Amado Rey de gloria y de poder, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia en el día de hoy, Señor. Háblanos, enséñanos e ilústranos por medio de tu palabra. Queremos aprender, Señor, más de ti y queremos que tu libro, el libro del Apocalipsis, hable a nuestro corazón y nos enseñe cosas nuevas y profundas cada día. Enséñanos, ilústranos y exhórtanos a vivir en ti por medio de tu palabra. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Habíamos quedado, mis hermanos queridos, en el capítulo 17, y desde el capítulo 17, versículo 1, hasta el 19, versículo 5, toda esa sección nos está hablando de la caída de Babilonia la Grande, de la gran ramera. Y hemos hablado que Babilonia tipifica evidentemente a todos los reinos de la tierra. Es el prototipo de todos los reinos de la tierra. Por eso hay una comparación entre Babilonia y Egipto y Jerusalén. Nos está hablando de los reinos humanos, de todo el sistema mundo, de todo el sistema del hombre, de todo lo que los seres humanos consideramos valiosos, de toda civilización humana. Ahora bien, esa civilización humana caída, pecadora, está en contra de los valores divinos. Esa civilización humana tiene cautiva incluso a la iglesia. ¿Y a qué quiero hacer referencia? Mis hermanos, nosotros como cristianos somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en Babilonia la Grande. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso en el día de hoy hablaremos, o el tema central será exiliados en Babilonia. Porque la iglesia está exiliada. ¿Qué es un exiliado? Es alguien que está en un lugar que no es su casa, que no es su tierra, y no está allí por placer o por gusto, sino por obligación. Porque fue sacado de su tierra a la fuerza o a las malas y tuvo que irse a otro lugar. Es exiliado. El pueblo de Israel fue exiliado en varias oportunidades, una de ellas precisamente a Babilonia, donde tuvieron que estar allí, mi hermano querido, y donde la palabra de Dios nos narra que les pedían que cantaran las hermosas melodías que cantaban en Israel. En el Salmo 137:2 dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Ellos colgaron sus arpas en medio de Babilonia y no cantaron. Y luego dice el verso 3: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Verso 4: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ellos no cantaban cántico al Señor porque estaban en una tierra extraña. Para ellos la tierra simbolizaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y por eso ya no entonaban esos bellos cantos que ellos eran famosos por entonar. Finalmente colgaron sus arpas porque estaban en una tierra que no era la suya y donde no querían estar. Israel es tipo de el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, pero además es tipo de la iglesia en general, de todos los que somos pueblo de Dios. Y nosotros finalmente, al igual que Israel, estamos cautivos. Somos exiliados, peregrinos, extranjeros en esta gran Babilonia.
en esta ciudad llena de pecado, en este lugar donde no es el lugar final donde adoraremos y glorificaremos el nombre del Señor. Por eso cuando algún cantante de estos modernos dice que él va a ir a un bar a tocar música cristiana porque necesita evangelizarlos allá, o que va a ir a tocar allí o al otro lado, o a donde el Papa para que evangelizara al Papa, está mintiendo. No lo está haciendo por evangelizar a nadie, no es por glorificar a Cristo, es por su fama propia. ¿Por qué? Porque en tierra de extranjeros no entonamos los cánticos que son para el Señor. Y más adelante veremos cómo se aplica eso a la iglesia en la actualidad. Pero así lo hacían los israelitas. Ellos no cantaban en una tierra de extranjeros porque eran extranjeros. Su gozo no era pleno. Como el gozo de la iglesia aún no es pleno. Como su gozo y mi gozo aún no es pleno porque aún no habitamos físicamente con el Señor. Porque el Señor aún no reina de facto sobre la tierra. Algún día lo hará, algún día pasará. Él gobernará sobre toda la tierra y nosotros juntamente con Él. Pero por ahora, aunque nos gozamos con Él, aunque le cantamos a Él, aún nuestro gozo en Él no es pleno. Porque aún falta llegar a la tierra que Él tiene prometida para nosotros. Por eso es que Israel, toda la historia de Israel, es un tipo y sombra de la iglesia en general. De la iglesia. Por eso no es Israel como nación étnica el centro de la historia del desarrollo de la salvación. No, es el pueblo de Dios que incluye a Israel y a la iglesia como un solo pueblo. La iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia en general, su congregación, sus elegidos. En el Antiguo Testamento es un tipo y sombra de todo lo que será y es hoy en día y ha sido la iglesia. Estamos exiliados en Babilonia. Teniendo eso en cuenta, mis hermanos queridos, llegamos a la sexta visión, que es el capítulo 18. La sexta visión, el sexto ciclo. Y en este sexto ciclo de 7, ya no nos falta sino uno, sexto y séptimo, nos faltan esos dos más bien. Vamos a analizar cómo todo el sistema mundo, toda la civilización humana conocida en la Biblia como Babilonia, este mundo secular y satánico malvado va a caer. Si bien eso ya se había anunciado desde Apocalipsis capítulo 14, ha caído Babilonia, aquí se volverá a anunciar de la misma forma. ¿Por qué? Porque son ciclos de 7, porque nos está contando la misma historia. Para analizar este capítulo 18 lo haremos en 4 partes fundamentales. Número 1, el anuncio de la caída. Número 2, llamados a salir de Babilonia. Número 3, lamento por la destrucción. Y número 4, el regocijo del pueblo de Dios. Ese será el orden de nuestro estudio en el día de hoy. Comencemos con el número 1, el anuncio de la caída. Y acompáñenme a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Después de esto, obviamente de que había visto también la caída de Babilonia en el capítulo 17, dice Juan, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Comencemos viendo que hay un ángel diferente que desciende. Dice la palabra de Dios que vio otro ángel del cielo. Y ese otro ángel del cielo alumbraba con la gloria de Dios la tierra misma. ¿Quién es ese otro ángel del cielo? ¿Es Jesús? ¿Es una teofanía? En el Antiguo Testamento se menciona al Señor como el ángel de Jehová. Pero aquí en Apocalipsis no. Aquí en Apocalipsis, básicamente, cuando nos dice otro ángel, está hablando, ese otro en griego dice otro del mismo tipo o de la misma naturaleza que el anterior. Así que en ese sentido, este simplemente es un ángel especial, pero al fin de cuentas, un ángel, un enviado, un mensajero del Señor. Pero hay algo bien interesante, es que viene directamente desde la presencia de Dios. Por eso es que dice que Él alumbra el mundo entero con la gloria de Dios.
Él alumbra el mundo entero y tiene que venir a nuestra mente, sin lugar a dudas, la imagen de Moisés, cuando por un segundo, por un instante simplemente pudo vislumbrar la gloria del Señor y después esa gloria se reflejaba en él de tal forma que las personas no podían mirarlo directamente porque era tanta la gloria de Dios en Moisés que era imposible mirarlo. Pues este ángel viene directamente de la gloria de Dios. Por eso refleja la gloria del Señor en él. Porque quien está en la presencia del Señor evidencia eso y las personas lo van a ver al mirarlo. Se va a evidenciar que estuvo en la presencia del Señor. Mi hermano, y eso aplica, aunque usted no nos ve aquí alumbrando literalmente, eso aplica para los cristianos, el cristiano que ha estado en la presencia del Señor, el cristiano que ha estado en la gloria de Dios, el cristiano que ha pasado intimidad con Cristo, se descubre a sí mismo porque algo en él es diferente a los demás. El cristiano que tiene intimidad con su Señor muestra la gloria de Cristo por donde quiera que pasa. Uno, cuando está en comunión con Cristo, se da cuenta de eso. Las personas lo notan y las personas te dicen, tienes algo diferente, tienes algo especial. Hay algo en ti que me gusta, que me llama la atención. Hay algo en ti que marca una diferencia con todo lo demás. Y eso es la gloria del Señor manifiesta en nuestra vida al haber tenido comunión con Cristo. Eso es lo que este ángel manifiesta. Por eso dice, desciende del cielo con gran poder y autoridad. Desciende de Dios mismo. El ángel viene de la presencia de Dios. Ahí radica su poder y su autoridad. Usted no va a tener poder y autoridad si no está en la presencia de Dios. Usted no va a reflejar a Cristo si no pasa tiempo de oración y comunión y busca su rostro y lectura y estudio bíblico. Solamente por medio de nuestro esfuerzo también y de nuestro compromiso al estar en la presencia de nuestro Dios es que podemos manifestar la gloria de Cristo en nuestra vida. De resto, no es posible, o sea, no vamos a poder. Entonces esto no es una cristofanía, no es Cristo, es un ángel que evidencia que ha estado en la presencia de Cristo. Ahora, el ángel anuncia una certeza la caída de Babilonia. Es una realidad. De igual forma, como se había anunciado en Isaías capítulo 13, Babilonia ha caído y evidentemente todavía no ha caído. Es decir, esto está en presente, el ángel lo anuncia en presente, pero porque básicamente es inevitable. Recuerde, si Babilonia tipifica toda sociedad humana, toda civilización humana, toda nuestra cultura, todo nuestro ingenio, todo nuestro conocimiento, todo nuestro trabajo, toda nuestra historia, todo eso va a caer y va a ser destruido a los pies del Señor. Todo va a caer. Y de hecho estamos esperando que caiga. Porque es imperfecto. Mis hermanos queridos, la civilización humana es absolutamente imperfecta. No importa el sistema político, económico o social que usted se invente, es absolutamente imperfecto. Solamente el reino de Dios con nuestro Señor como único y soberano Rey es perfecto. Y la única manera para vivir en un mundo perfecto es vivir en un mundo gobernado plenamente por el Señor. Por eso los hijos de Dios estamos esperando la caída de Babilonia. Ha caído Babilonia. En Jeremías capítulo 51, verso 7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. ¿Se da cuenta que es exactamente la misma figura? Juan lo está tomando de Isaías 13 y de Jeremías 51. Los reyes de la tierra bebieron, se embriagaron en la idolatría de Babilonia. Si usted ve todo el contexto de lo que está hablando aquí el profeta, de lo que está hablando Juan, está hablando de la idolatría. En el verso 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, han caído con ella. ¿Qué es la palabra fornicación en este caso? A nosotros nos viene a la mente inmoralidad sexual, y evidentemente eso es lo que quiere decir la palabra griega porneia, inmoralidad sexual. Pero en términos hebreos, básicamente lo que quiere decir es infidelidad. Infidelidad. Así que, ¿qué es lo que está cuestionando aquí el ángel que viene directamente del Señor? ¿Y qué es lo que cuestiona precisamente en el libro de Jeremías?
la infidelidad del hombre hacia su creador. El hombre ha sido infiel a su creador. El hombre ha preferido ponerse a él mismo en el trono, su propio pensamiento, su propia lógica, el reinado del hombre sobre el hombre. Por eso es que tiene que caer Babilonia. Porque el hombre ha sido infiel, porque el hombre ha preferido su propio ego, su propio placer, su propio conocimiento ante la gloria divina, ante la gloria del Señor. Eso es Babilonia. Entonces Babilonia va a tener que caer. Y nosotros nos gozaremos y celebraremos la caída de Babilonia. No porque queramos el mal para el mundo, es por todo lo contrario. Porque lo mejor para este mundo es que Cristo venga y reine. En segunda instancia, y el segundo punto que veremos, es el llamado a salir de Babilonia. Número 2, el llamado a salir de Babilonia. Verso 4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El Señor está haciendo un llamado a que salgamos de Babilonia. El Señor hace un llamado a su pueblo de que no se deleite en Babilonia, de que no se quede en Babilonia, de que no crea que Babilonia tiene que vivir para siempre. Babilonia va a ser destruida. Los que viven en esta civilización humana piensan que esto será para siempre, que siempre habrá una civilización humana, que el único que puede destruir la civilización humana es el mismo hombre, y mientras el hombre proteja su civilización no se destruirá. Pero eso es una mentira. El Señor ya ha decretado un día, una fecha y una hora que no conocemos, en la cual traerá juicio contra la civilización humana y será absolutamente destruida de repente. Pero esta misma invocación la encontramos en Jeremías 51:45. Dice este texto, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. De nuevo en Jeremías 51, usando el lenguaje Juan de Jeremías 51, nos hace un llamado a la acción y a la acción de separarnos, de ser diferentes al mundo. Pablo lo hace en otras palabras, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, donde dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En el contexto, Pablo está hablando de unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y unirse en yugo desigual con los incrédulos no es simplemente casarse con una persona que no cree en Jesús. No, es mucho más que eso. Unirse en yugo desigual con los incrédulos es hacer cualquier tipo de pacto con este mundo, con esta sociedad, con Babilonia. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, no a ser iguales. Lo triste hoy en día en la iglesia es que queremos que el mundo ingrese a la iglesia. Queremos parecernos al mundo. Queremos tocar la misma música que tocan en el mundo. Queremos tener los mismos valores que se tienen en el mundo. Por eso intercambiamos las cosas y decimos, no, es que lo más importante es la tolerancia y el amor. Cuando la Biblia no nos está hablando de que eso sea lo más importante. El atributo más importante de Dios ni siquiera es el amor. El atributo más importante de Dios es la santidad, mi hermano. Porque es el único atributo divino que se menciona 3 veces en la palabra. Él es santo, santo, santo. Hace el énfasis en ese atributo. Y no estoy diciendo que el amor no sea importante. Claro que lo es y mucho. Pero hoy en día hemos querido tomar la idea del amor del mundo y aplicarla a la iglesia y decir que eso es lo único que importa, que eso es lo único que vale la pena. Y todas estas iglesias emergentes, Jesús Adrián Romero, Dante Gebel y todas estas personas, lo que nos venden es eso. Un evangelio barato que cambia las categorías bíblicas y entiende de la misma manera que este mundo las entiende. Y eso es un completo y absoluto error. ¿Qué hacemos para parecernos al mundo? La lógica de muchos es, si nos parecemos al mundo, pues ellos van a querer venir aquí. Si la iglesia se parece más al mundo, entonces van a querer estar en la iglesia y vamos a traer jóvenes y personas nuevas a la congregación. Sí, eso haremos. Haremos que la iglesia se parezca más al mundo. No, mi hermano, nuestro objetivo como iglesia no es hacer que la iglesia se parezca más al mundo, sino que el mundo se parezca más a la iglesia. Nuestro objetivo no es dejar entrar
al mundo, a la iglesia, no es dejar que Babilonia se meta a la iglesia. No, eso es lo que se llama apostasía. Nuestro objetivo es invadir el mundo con la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Eso es a lo que hemos sido llamados. Pero muchos no entienden eso. Y sus cultos son una barata imitación de las fiestas mundanas. Sus reuniones de jóvenes son la versión Temu de los carnavales seculares. El que entendió, entendió. Y entonces vistamos chévere, hablemos chévere, utilicemos palabras que todo el mundo utiliza para que nos vean normales y que no somos por allá de otro planeta y que hablamos técnicamente. No, 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 que se autoidentifiquen con nosotros porque hablamos como ellos, así se van a autoidentificar con nosotros. Esa es como la idea, cuando lo que la Biblia nos dice es no, salid de ellos, sean ustedes diferentes, no sean iguales al mundo, no se parezcan a Babilonia, busquen la manera de ser completamente distintos a Babilonia. La iglesia tiene que marcar una diferencia. Tiene que hacer las cosas diferente. Nuestra ética es distinta a la ética del mundo. Nuestro pensamiento es diferente al pensamiento del mundo. Lo que hacemos, predicamos y creemos no se parece a lo que hace, predica y cree Babilonia. No se puede parecer. Porque nosotros pertenecemos al Señor. Salid de allí, pueblo mío. El llamado es el mismo para toda la iglesia en toda la historia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero este no es nuestro hogar, esta no es nuestra casa. Somos exiliados. Somos exiliados. Nuestra ciudadanía, por eso dice la Escritura, no es de aquí, es del reino de los cielos. Somos ciudadanos no de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Y mientras no entendamos eso, mientras la iglesia no comprenda ese principio, seguiremos fracasando una y otra vez y vendiendo nuestros valores y vendiendo nuestra doctrina y vendiendo absolutamente nuestros principios ante el pecado, ante el mundo, ante Satanás, el anticristo y la bestia. Estaremos vendiéndonos completamente. Porque simplemente vemos a la iglesia como una empresa que debemos vender. El evangelio como si fuera marketing y la palabra de Dios como si fuera motivación personal. El llamado sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Salid. Salid de allí, pueblo mío. Iglesia querida que me escucha en el día de hoy. Salgamos ahora mismo de este esquema, de esta estructura, de esto que muchas iglesias nos están vendiendo hoy en día. No nos dejemos engañar por los valores de este mundo. No dejemos que este mundo nos venda sus valores. ¿Por qué? El verso 5 lo dice claramente, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sus pecados han llegado hasta el cielo, mi hermano querido. O sea, llegaron al colmo de los colmos. Eso es lo que quiere decir. La maldad del mundo llegó al colmo. No es posible ser más malo. Estamos viviendo en ese colmo. El colmo de la idolatría. ¿Cuál es el colmo? El colmo, la palabra colmo, y cuando usamos esa categoría, el colmo, es como decir lo más extremo, y es tan extremo que resulta siendo absurdo y paradójico. Absurdo y paradójico. ¿Cuál es el colmo de los cristianos? O de este mundo. ¿Cuál es el colmo de la idolatría? El colmo de la idolatría es idolatrar pastores, líderes y servidores de las iglesias. Ese es el colmo de la idolatría. ¿Qué más idólatra se puede ser? Está muy mal la idolatría romanista, donde tienen figuras de yeso o de metal o de madera. Claro que está muy mal, claro que es pecaminoso. Pero es aún peor idolatrar a un pastor o a un líder y creerlo infalible.
y enojarnos cuando alguien bíblicamente comprueba que esa persona está predicando algo equivocado, porque es mi pastor. Ya no le dicen pastores, ahora le dicen papi o padre espiritual, mi padre espiritual, nuestros padres espirituales. Vamos a ser buenos hijos espirituales. Y idólatras es lo que son. Ese es el colmo de la idolatría. Se ha llegado al colmo de la idolatría. Hoy en día estamos en el colmo de la idolatría. Por eso esta Babilonia tiene que caer. Idolatramos personajillos que lo único que hacen en su vida es actuar o cantar y se convierten en ídolos, en figuras, en megaestrellas. Y ni siquiera lo hacen bien. Ni siquiera cantan bien, ni siquiera actúan bien. Pero el colmo de los colmos es idolatrar a alguien que dice ser un siervo del Señor. No tiene el más mínimo sentido, es una contradicción, es una paradoja, es algo ridículo. Además de eso, el colmo en lo económico. La economía ha llegado a su colmo. Nunca antes en toda la historia de la humanidad, nunca antes se había producido tanto como hoy en día. Tenemos riquezas para alimentar 3 planetas. Escúcheme bien esto. Si las riquezas de la Tierra fuesen repartidas de manera equitativa para todos, ni un solo niño en este mundo moriría de hambre, ni uno. Pero la desigualdad social que hemos alcanzado en este siglo XXI es la más grande de la historia. Siempre ha habido. Siempre han habido pobres. Y tristemente el Señor Jesús profetizó que siempre habrán. Pero una cosa es ser pobre aquí en Estados Unidos, como yo. Sí. Y otra cosa es ser pobre en un país de África. O Suramérica. O Europa. No estamos hablando de los mismos pobres. La injusticia social ha llegado a un nivel tan grande, tan terrible, mi hermano. Hay personas que tienen tanto, tanto, tanto dinero y hay personas que no tienen absolutamente nada. Y eso es un pecado grave. Hay una injusticia social. Este sistema social capitalista, neoliberal, de consumo, nos ha llevado a la terrible injusticia de la desigualdad social. El rico es cada vez más rico, el pobre es cada vez más pobre. ¿Y los cristianos qué hacemos? Queremos volvernos ricos. Por eso existen las iglesias de la prosperidad. El colmo de la economía es que existe una iglesia donde se diga que adoren a Cristo y al mismo tiempo se prometan riquezas y fortunas y millones y se vea a Dios como un servidor, como un banco, como un cajero automático. Lo dicen literalmente. Yo guardo mi dinero en el banco del cielo, dicen ellos. Diezmar es ahorrar en el banco del cielo, te dicen. Ese es el colmo de los colmos. Nadie puede servir a 2 señores, porque servirá a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie. Las riquezas deben ser nuestros siervos. No podemos nosotros ser siervos de la riqueza. Pero el ser humano en este mundo en el que estamos viviendo hoy en día se convirtió en un siervo de la riqueza. Vive para producir riqueza. El que no produzca riqueza no sirve. El objetivo de todos nosotros es tener y acumular riquezas. Cuando no es eso lo que el Señor nos mandó, Él mismo dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen. Hagan tesoros en los cielos. Es el colmo de la economía en Babilonia. Pero también Babilonia es el colmo de la inmoralidad. El colmo de la inmoralidad es que los defensores de la moral cristiana, pastores y personas que se autodenominan supuestamente como sacerdotes, terminen cometiendo las atrocidades más impuras e indignas que se hayan visto en la historia de la humanidad. Y estoy hablando de todos por igual. Protestantes, católicos, musulmanes, el que usted quiera, cometiendo actos deplorables con niños, con menores de edad, abusos, asesinatos, infidelidades. Cada semana tengo que reportar en el noticiero alguna cosa terrible de algún pastor, alguna infidelidad, alguna muerte.
algún abuso. Siempre estamos reportando lo mismo una y otra y otra y otra vez. Ese es el colmo de la inmoralidad, porque los cristianos hemos sido llamados por el Señor a defender la santidad y la moral de un mundo inmoral. Pero cuando la iglesia misma es inmoral, cuando los líderes mismos son inmorales, ¿qué estamos esperando? ¿O qué creemos que va a pasar? Si la sal ya no es salada, ¿para qué sirve? Para nada, es echada fuera y pisoteada por los hombres. Eso es lo que enseña la Escritura. Usted y yo hemos sido llamados a ser sal del mundo. Hemos sido llamados a ser sal de la tierra. A ser la luz de Babilonia. Vemos esta Babilonia, vemos este sistema corrupto, corrompido, mentiroso, pecador, y decimos, oh, qué mal, cómo vive este mundo en tinieblas, qué terrible. Pues claro, porque usted no alumbra. Es que somos nosotros los que tenemos el llamado a traer luz a esta tierra. La luz de Cristo que está en nosotros debemos comunicarla a los demás. ¿Y cómo hacemos eso? Primero con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra vida en santidad, y en segunda instancia predicándole a los demás. A eso es a lo que nos ha llamado el Señor, y eso es lo que no hemos estado haciendo. Por eso ese verso 5 es clave. Se llegó al colmo. Yo creo que estamos en el colmo. Claro, si alguien en la Edad Media hubiese interpretado este texto así, también hubiera pensado que estaba en el colmo. Si alguien en el siglo XX lo hubiera leído, también hubiera pensado que está en el colmo. Pero díganme si no. Entre el siglo tercero, cuarto y el siglo XVIII, sí hubo una gran inmoralidad y sí creció. Pero no es tanta la diferencia. Pero entre el siglo XIX y el XXI la diferencia es enorme. En el siglo XIX a nadie se le pasaba ni siquiera por la mente que un hombre disfrazado de mujer pasara a predicar en el púlpito de una iglesia cristiana. Nadie siquiera se imaginaba semejante aberración. Nadie siquiera lo pensaba. Y ahora es pan de cada día aquí en los Estados Unidos, por lo menos. ¿Quién iba a imaginarse eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? El colmo ha llegado. Y el Señor está cansado del pecado de este mundo. Por eso yo soy un convencido de que pronto Babilonia caerá. Más temprano que tarde. Luego dice el verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto. Porque dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Primero, nos hace un llamado a no ser partícipes del pecado de Babilonia. Primero nos mandó a salir de Babilonia y nos manda a no participar en el pecado de este sistema, de este modelo, de esta civilización humana. No seamos parte de esto. Luego, a aquellos que se autodenominan cristianos, pero que no lo son, les llegará su consecuencia. Aquellos que aman más el mundo y las cosas que hay en el mundo y al mismo tiempo se autoconsideran cristianos, no lo son. Viven en el mundo, viven para Babilonia, se revuelcan con Babilonia. Y hay muchas organizaciones religiosas, por eso que se han autoidentificado, o más bien autoidentificado no, que las podemos identificar con Babilonia. Por eso la confusión de muchos al decir que Babilonia es la iglesia romana. Y en cierto sentido lo es. Claro que sí. Porque ama el mundo, porque quiere complacer a reyes y a mercaderes, porque se deleita en la infidelidad y en la idolatría. Sí, claro. La iglesia romana tiene mucho de Babilonia. Y son aquellos que han sido llamados a salirse, pero no se quisieron salir y quedaron ahí en Babilonia. Pero también podemos incluir otras iglesias. Podemos incluir a la iglesia episcopal también. O la iglesia presbiteriana
de Norteamérica también, y a muchos otros, que igual que la iglesia romana hacen exactamente lo mismo. Para complacer a Babilonia, se parecen a Babilonia, consideran buenos los valores de Babilonia, y en vez de salir de Babilonia, se mezclan con Babilonia, llevando a las personas a la idolatría, a la mentira y al pecado. En Jeremías 16:18 dice, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Fíjese cómo Juan está usando estos términos de Jeremías. Pagaré al doble. ¿Qué quiere decir eso? Así como pecaron aquellos que aceptaron la maldad de Babilonia, entonces recibirán el doble de lo que hicieron. No, no, porque esto tiene que ser leído a través de la ley de Moisés. Por eso no podemos hablar que sea literalmente el doble de castigo a la maldad que se recibió, porque sería injusto. Sería injusto. El castigo va a ser proporcional a la maldad. El castigo va a ser proporcional a la maldad. De hecho, Meredith Klein toma la palabra griega diplu, que es la que aquí se traduce como doble, y dice que se puede traducir perfectamente como equivalente. Dentro del pensamiento judío, cuando alguien decía le pagaré el doble, está diciendo que básicamente usted me hizo un mal y yo se lo doblo, o sea, se lo pago como usted me lo hizo, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que está diciendo realmente, esa es la lógica del judío. Por eso aquí no dice que va a sufrir más de lo que merece. No, lo que el texto realmente quiere decir es que Babilonia va a sufrir lo que merece. Cada uno conforme a sus obras, si no se arrepienten de sus pecados, van a pagar en el infierno eterno. Y aunque ese no es el tema de ahorita, usted puede ver nuestro video sobre el infierno. El infierno no va a ser igual para todos. Algunos tendrán mayor sufrimiento que otros. ¿Y de qué depende ese sufrimiento? De la maldad de cada uno. Cada uno pagará según sus obras. Cada uno pagará según sus obras. Ahora bien, ¿cuál será el principal pecado de Babilonia? ¿Cuál es el principal pecado de esta ciudad ramera y pecaminosa? El orgullo. Mire, claramente dice que ella se ha glorificado en los deleites, verso 7, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, mire lo que ella dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Se da cuenta? Lo orgullosa que es Babilonia, lo orgulloso que es el mundo pecador, lo orgulloso que es el ser humano y la civilización humana, creyendo que nuestros logros están por encima de la voluntad y la soberanía divina. ¿Cómo creemos que nuestro destino está en nuestras manos? Ella es comparada en el versículo, o sea, esta ciudad en el capítulo 17 es comparada con una ramera. En los capítulos anteriores lo vimos. La condenación de la gran ramera en el capítulo 17. Pero ella no se ve como eso. Ella se ve como una reina. Babilonia se ve a sí misma como la reina. Estoy sentada, sobre riquezas. No soy viuda, dice. Nadie tiene por qué sentir lástima conmigo. Soy hermosa, joven y poderosa. Orgullosa civilización humana. Engreída civilización humana. Jactanciosa civilización humana. Será destruida por su orgullo, por su vanidad. Esta civilización nuestra es así. Ahora tenemos computadores, televisores, plasmas, celulares y una cantidad de aparatejos. Hemos descubierto grandes cosas con telescopios espaciales y hemos hecho descubrimientos en la medicina y en las ciencias. Y creemos que eso nos hace grandes e inteligentes. Pero eso no es nada. ¿Qué es eso? Absolutamente nada.
Vamos a caer por nuestro propio orgullo. Vamos a terminar mal por nuestra arrogancia. En Isaías 47, 7 al 12 está narrado absolutamente eso. Y Juan está tomando la figura de ahí, de Isaías 47, 7 al 12, del orgullo de Babilonia. Y eso no solamente habla en contra del orgullo que tiene esta civilización humana ante su poderío, su belleza y su juventud, sino también nos habla a nosotros. La iglesia tiene que ser todo lo opuesto a Babilonia. La Nueva Jerusalén es lo opuesto completamente a Babilonia. Nosotros, como la Nueva Jerusalén, debemos tener valores absolutamente opuestos. Mientras Babilonia es engreída, orgullosa y se cree la más bonita de la fiesta, nosotros, como la esposa del Cordero, somos humildes. No nos jactamos de nuestra belleza, sino que reconocemos nuestros defectos. No nos gloriamos de nuestra juventud, sino que maduramos en nuestra experiencia. No nos sostenemos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de nuestro Señor. Esa es la esposa del Cordero. Su esposa es hermosa, de verdad hermosa, no como la hermosura de la que se vende a todos, es decir, de Babilonia, de la civilización humana. No, 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 no. Esa no es la esposa del Señor. La esposa del Señor es la iglesia, su pueblo, la que Él ha preparado para presentarse a sí mismo, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Esa es la esposa del Señor. En eso radica la belleza de la esposa, en su humildad, en su sencillez. Y eso lo podemos ver en las mujeres, hoy en día, de la misma manera. Estamos en un mundo donde básicamente la belleza de la mujer se vende al mejor postor. Y ellas dicen que no están vendiendo su cuerpo, sin embargo, en Facebook, Instagram y todas las demás plataformas, no hayan cómo tomarse fotos para que las personas vean su estilizada figura o sus curvas prominentes. Y entre menos ropa tengan, mejor. Pero ningún hombre serio y bueno se place con una mujer así. Un hombre que quiere a una mujer en serio la busca sencilla, que no se exhiba ante todo el mundo. Bella por quien es, no solamente por cómo se ve. Para él siempre se verá hermosa si su carácter es un carácter hermoso. ¿Quién quería traer Babilonia? A los reyes de la tierra. ¿A quién quiere traer la iglesia? Al Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso se presenta así, humilde, sencilla, pura, sin mancha. ¿A quién quieres atraer tú, mujer? Hay mujeres que quieren buenos esposos, fieles, cariñosos y que amen al Señor, pero se exhiben en redes sociales pensando que así lo van a conseguir. No, así van a conseguir a los cualquiera. Así van a conseguir a los que no les importa la ética, la moral o el carácter de una mujer. Si lo que quieren es un hombre con carácter, esas fotos no les sirven. Esa imagen no les sirve. Esa ropa no les sirve. Si lo que quieren atraer es a un siervo del Señor, como siervas del Señor deben mostrarse. Por eso la esposa es tan diferente a la ramera. Jerusalén es tan diferente a Babilonia. Hay una diferencia radical que tiene que marcarse y que tiene que marcarse en nosotros como iglesia. No te confíes en tu juventud, en tu fuerza. No te confíes en tu orgullo. El orgullo no es un valor. Y por eso dice finalmente en ese capítulo 18, en el versículo 6, en el 7 más bien, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un solo día será quemada por fuego. Toda esa destrucción que va a afrontar esta ramera, esta Babilonia, la grande, viene por su orgullo y es causada por el Señor. Dios causa la destrucción de esta ramera, de la gran Babilonia.
Dios manda plagas contra ella y ese es el justo juicio del Señor. Y los que se autodenominan como cristianos, pero al final del día comparten los valores, la ética y la moral del mundo, también sufrirán el mismo fin, porque no son cristianos y porque al final del tiempo el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Quiénes son ustedes? Nunca los conocí, yo no tengo intimidad con ustedes, ustedes no son mi esposa. Algún día escuché a un pastor que afirmaba que él pensaba que al final de los tiempos el Señor perdonaría a todo el mundo, que Él es tan bueno y tan amoroso, que Él perdonaría a todo el mundo. Como si toda la historia de la humanidad fuera un mal chiste de Dios para asustar a la gente a ver si se porta mejor. Eso no es posible. No es así. Dios perdona a los que son su esposa. A la ramera se le quemaba. Por eso el fuego es tipo del juicio de Dios. Por eso Babilonia será consumida por fuego. Por eso Pedro habla del fuego en los últimos tiempos. El juicio de Dios. Dios no va a perdonar a los que no se arrepintieron. Qué pena, pero no. Porque si lo hiciera sería injusto y contrario a su naturaleza. Él es un Dios absoluta y completamente justo. O es pagada la justicia de Dios por Cristo en la cruz del Calvario y por nuestra fe en Él, o simplemente la pagamos nosotros mismos. Es así de sencillo. Entonces no piense que al final de los tiempos Dios, como es con tanto amor, se va a arrepentir y va a perdonar. No, eso no va a pasar. Se lo digo de una vez, eso no es así. En tercera instancia, el tercer punto es el lamento por la destrucción. El Señor destruye, quema, consume a Babilonia. Y dice el verso 9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Destrucción repentina. La destrucción de la civilización humana, de la gran Babilonia, de la gran ramera, no va a ser un proceso, va a ser repentino. Después de que el anticristo se levante y comienza a perseguir incluso a los que le seguían a él, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, los que creemos en Cristo seremos levantados para encontrarnos juntamente con Cristo en las nubes y luego venir con Cristo. La iglesia con Cristo viene a la tierra para que Cristo haga su juicio y destruya por completo a Babilonia, la civilización humana. Será destruida. Y no habrá quien la salve. Nadie querrá salvarla. Nadie dará un peso por Babilonia. Los reyes la mirarán de lejos. Pobrecita, terrible. Ahí está la ironía. La que se revolcaba con los reyes no es la esposa. Así que a ellos no les importa. Si muere, ay, ay de la gran ciudad. Pero se paran de lejos. No la miran. De hecho, cuando el anticristo, y esto ya es una interpretación más amplia del asunto, cuando el anticristo comience a perseguir no solamente a la iglesia, sino también a toda la humanidad por medio de su poder político, aquellos que están con él y que también tienen poder político simplemente mirarán toda la civilización y se lamentarán por lo que está haciendo el anticristo, pero no saldrán a luchar contra el anticristo. Mirarán de lejos, paraditos de lejos. Esos son los que no te aman, los que miran de lejos, los que no se involucran. En cambio, el Señor dio su vida por nosotros. Qué diferente es. Qué diferente es cuando hay amor. Cuando hay amor, das la vida por el ser amado. Cuando solo quieres, si la otra persona cae en desgracia, te haces de lejos y lo lamentas, pero no das tu vida por esa persona porque no la amas. Los reyes de la tierra no van a dar su vida por Babilonia la Grande, porque finalmente, al final del día, es una idólatra.
se acuesta con el que sea, es infiel. Así que ¿a quién le importa? De eso es de lo que nos está hablando. ¿Se dan cuenta de cómo está profundiza más el capítulo 17 que estudiamos la semana pasada? Luego dice, el lamento de los reyes. Los reyes se lamentan, pero ellos van a sufrir la misma suerte del sistema. Igual van a ser consumidos. ¿Por qué? Por el fuego. ¿Y el fuego qué es? El juicio de Dios. Así que tenga mucho cuidado cuando cante, manda el fuego. Se piensa que el fuego es como el Espíritu Santo dándote ánimo. Aunque en ciertos contextos se puede usar así, generalmente el fuego en la palabra de Dios nos habla del juicio de Dios por medio de su Santo Espíritu. Sí, por medio de su Santo Espíritu, pero como juicio. Como juicio. Dios escucha entonces el clamor de su pueblo. Dios oye el clamor de su pueblo. Pero no escucha el clamor de Babilonia, porque Babilonia no es su esposa. El esposo escucha a la esposa, pero no escucha a la que no es su esposa. Y los reyes, como Babilonia no es su esposa, no la oyen. Acá hay un paralelismo entre Babilonia siendo destrozada e ignorada por aquellos que decían amarla, y la esposa siendo salvada y siendo el esposo destrozado por amor a ella. Eso es el Evangelio. Cristo muriendo por la esposa, lo que nadie más puede hacer y lo que ninguno de estos reyes hará por Babilonia. Luego, del verso 11 al 17, está el lamento de los mercaderes. Lo leo rápidamente. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, del Líbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y luego dice de los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos también, por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida su riqueza, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. Primero hay un lamento de los reyes, pero luego hay un lamento de los mercaderes, que se lamentan por 6 cosas. 1, metales preciosos, oro, plata, riquezas físicas. Número 2, telas, que también eran muy costosas, púrpuras y sedas. Número 3, ornamentos, maderas, marfil. Número 4, especias, perfumes, medicinas. Número 5, comestibles, trigo, aceite. Y número 6, ganado, que incluye a animales, esclavos y almas de los hombres. Cuando habla del lamento de los reyes, está hablando del lamento del poder político cuando este mundo caiga. Pero cuando habla del lamento de los mercaderes, está hablando de la caída del poder económico. Se lamentarán también los dueños de las grandes multinacionales, de las grandes empresas. Se lamentarán por la caída del mundo, pero también se harán a un lado y mirarán de lejos y no serán capaces de dar su vida por Babilonia. No pueden, no saben, no quieren. A ellos lo único que les importa es el beneficio económico que recibían de Babilonia. Pero si Babilonia no puede complacerles ese beneficio económico, Babilonia no sirve para nada. Los mercaderes hoy en día los vemos en todos aquellos que ponen al dinero como prioridad. Los empresarios que no guían su trabajo empresarial por los parámetros bíblicos, sino por la simple y mera ganancia. Las multinacionales, que son hasta más ricas que muchos estados del mundo, ellos comercian no solamente con todos estos productos, sino que esclavizan a los seres humanos. ¿O no es esclavismo lo que vemos en China? ¿No es esclavismo lo que vemos en muchas regiones del mundo?
lo que hacen en las maquilas cuando ponen a los niños a trabajar a precio de huevo para que a nosotros los productos nos lleguen más baratos. También, esos son formas de esclavismo, nuevas formas de esclavismo modernas. Por eso dicen que ellos son los dueños de las almas de los hombres. Si los políticos tienen gran poder, vaya si los mercaderes también lo tienen. Poder político y poder económico. Lo que hablamos desde el principio. ¿Se da cuenta que está aquí? Está impreso aquí. Poder político y poder económico, lo que tendrá el anticristo. Poder político y poder económico. Ninguno de los dos salvará a esta civilización. No pueden, no quieren, no saben. Definitivamente. Luego el 17b dice, todo piloto, todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo también, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentándose diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Repite lo mismo. Eso es lo que se conoce como el lamento de los transportistas. Y es un paralelismo a la caída de Tiro en Ezequiel, capítulo 27. No solamente los reyes, no solamente el poder político, no solamente el poder económico representado en los mercaderes, sino también el poder laboral representado en los transportistas. ¿Dónde quedaron entonces los sindicatos? ¿Dónde quedaron entonces aquellos que decían representar al pueblo y la necesidad y el hambre? Mirarán también de lejos, también se quejarán, también dirán, pobre Babilonia, terrible lo que está pasando, pero tampoco serán capaces de salvar a Babilonia. Babilonia va a caer, no tiene salida, no hay solución. Babilonia está condenada, definitivamente está condenada. Y esto tiene que ver con Isaías 23:8, quien decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda la gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Es exactamente la misma imagen. Finalmente, para cerrar el cuarto punto, el regocijo del pueblo de Dios. En el verso 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. La caída de Babilonia es gozo para el cristiano. La caída de la civilización humana es lo que estamos anhelando nosotros. Que Cristo regrese y en un solo día, en una sola hora, como ellos lo han repetido una y otra vez aquí en el libro de Apocalipsis, se ha destruido todo el sistema Babilonia, todo el sistema idolátrico, todo el sistema mundo, toda civilización humana. Por eso el llamado es a alegrarnos. El llamado no es a tener miedo, como algunos intentan que los hermanos crean cuando enseñan el Apocalipsis o escatología. Intentan meter terrorismo espiritual, intentan meterle miedo a la gente para que la gente dice, ay sí, ay no, ay Cristo está pronto en venir, no, ¿qué vamos a hacer? No, esto está muy mal, no, esto se va a acabar, no hay, Señor. No, esa no es la reacción de un verdadero cristiano cuando ve esto. El verdadero cristiano dice, amén, sí, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y esto debe llevarnos a nosotros a una vida en santidad, a una vida en reverencia, a una vida rendida ante sus pies. Por eso este mensaje se debe aplicar a todos los cristianos en toda la historia, en todo lugar y en todo tiempo. Se aplica para todos nosotros. Mis hermanos queridos, esto es gozo para nosotros. Es gozo. Así que nosotros sí cantamos y cantaremos. Mire lo que dice el verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta civilización no resurgirá, ningún imperio resurgirá ya más.
y voz de arpistas. ¿Se acuerdan las arpas que estaban colgadas al principio en Babilonia? Aquí ya no están colgadas. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo? En Babilonia ya no habrá más canciones. Todos aquellos que serán echados al final del tiempo en el lago de fuego, nunca más tendrán placer alguno de nada, ni siquiera de escuchar una bella melodía, nada. Todos aquellos que se levantaron como enemigos del Señor sufrirán las consecuencias. Todos aquellos que rechazaron a Cristo sufrirán las consecuencias y no tendrán placer alguno. En la Babilonia que jamás resurgirá, que será destruida por siempre, que se irá con sus mercaderes a la condenación eterna, esa Babilonia nunca más volverá a sentir el placer de la música. Por eso es que Israel, los judíos, no tocaban cuando estaban en Babilonia. Babilonia no va a disfrutar de la música para el Señor. Pero ¿sabe dónde sí se va a disfrutar de la música para el Señor? Aquí, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí, en el paraíso creado por el Señor para nosotros. Aquí disfrutaremos de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Del placer, del gozo, de la felicidad de estar con nuestro Señor. Entonces tomaremos nuestras arpas. Entonces sonaremos la trompeta. Entonces nuestra voz se levantará. Y voz en cuello proclamaremos el nombre de nuestro Salvador. Babilonia vivirá en una tristeza eterna y terrible. Pero nosotros, en el gozo de la salvación de nuestro Dios. Esa es la promesa. Esa es la esperanza. Ese es el gozo que tenemos. Y usted me dirá, lo que acaba de decir, todo el mensaje que acaba de decir, ¿lo ha dicho en otros mensajes de este mismo libro de Apocalipsis? Sí. Se repite y se repite desde diferentes perspectivas. Démosle gracias a Dios porque nos está dejando clarito el mensaje. Glorifiquemos el nombre del Señor. Amado Señor, te doy muchas gracias por lo que en el día de hoy nos has permitido estudiar. Ayúdanos a gozarnos en ti, a cantarte a ti, a glorificarte a ti, a saber que algún día este sistema mundo, este sistema humano, este sistema Babilonia, este sistema idolátrico caerá. Será destruido, será completamente acabado y desmenuzado. Y tú así lo has designado. Gracias, Señor, porque a nosotros nos protegerás de esa destrucción y nosotros nos gozaremos y nos deleitaremos en ti. Gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos, por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerden, al mediodía en nuestro canal principal de YouTube Biblia Libre, tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Recuerde que usted puede contribuir a este ministerio en Patreons, con lo que le nazca en el corazón, si quiere también. Igual por Cash App o en nuestra página biblialibreinternacional.com. Dios los bendiga, Dios los guarde y seguimos esperándolo la próxima semana aquí. Ya casi terminamos Apocalipsis en Biblia Libre Prédicas.